normales tienen que ver con una dificultad de recordar datos relativamente poco importantes. Esto en el Mini Mental ustedes lo habrán visto. Cuando es un olvido normal, las personas, hay cosas que se pueden olvidar, pero cuando es un olvido patológico, en la parte de memoria, ustedes han visto que el Mini Mental tiene distintas secciones. ¿Lo vieron eso? Parte de memoria, la parte de destreza motora, la parte de planificación, de funciones ejecutivas. Bueno, cuando es un olvido normal, uno puede olvidarse un nombre, un lugar o una fecha, pero dentro de lo poco importante. Es muy difícil que yo me olvide el teléfono de mi propia casa. O dónde nací. O a dónde nací. La fecha de nacimiento. O la fecha de nacimiento. O hasta te diría el número de documento. Que son muchos dígitos. Y sin embargo, es algo que generalmente las personas no pueden recordar. Conservación del recuerdo de la experiencia en sí. Un olvido normal dice, a ver, espera, esto pasó. Ah, sí, ahora me acuerdo. No pasa eso, es normal. Pero cuando te hacen recordar, dices, ah, sí. O inclusive cuando te llega a un lugar y dices, yo acá ya estuve, espera. Ah, claro, ¿cómo no voy a pasar por acá? No voy a conocer este lugar si a 4 cuadras vivía, no sé, mi amiga tal antes de mudarse hace 5 años. Uno reconoce un lugar por la experiencia en sí. Y en un olvido normal, los datos no recordados pueden ser evocados en otra oportunidad. Esto es muy común. Por ejemplo, uno de los tips que uno puede darle a la persona que se olvida cosas, es decir, sacar la atención de acá, hacer otra cosa y volver. ¿Te olvidaste algo, un dato? Bueno, si te olvidaste un dato, vamos a esperar y en un ratito me lo decís. Esta evocación de la memoria quiere decir que puede llegar a ser un olvido normal. Cuando veamos, hay algunos test que se toman inmediatamente. Quiere decir que se lee una lista de palabras e inmediatamente la persona las repite. O, por ejemplo, se le dice una serie de números e inmediatamente la persona lo repite. Eso es inmediato. Y después se deja pasar un tiempo y se le vuelve a preguntar. No va a poder decir todos, pero normalmente está establecido estadísticamente hasta cuánto se puede olvidar. Uno cuenta una historia y la persona debe recordarla. Cuando vos salís del cine, obviamente que te acordás los detalles de la película casi vívidamente, acabas de verlo. Pero cuando se lo querés contar a la semana siguiente a una amiga, decís, ay, ¿sabés que fui a ver, no sé, Juan y Eva? Ah, no me digas, ¿y qué es la te espera? Bueno, te cuento. Y de golpe se te escapa algún espacio, se te escapa algún personaje, o recordás y explicás muy bien una escena, que es la que más significado tuvo para vos. O sea, que más recordaste. Esto es normal. Y nosotros necesitamos saber que esto es normal. Porque muchas veces sucede que cuando una persona mayor se olvida de algo, nosotros enseguida que decimos, está... Claro, está, y ahora vamos a decir, ¿no será un deterioro cognitivo leve? Entonces, son las cosas que no suelen suceder, pero hay cosas que todavía son normales sin importar la edad. Sin importar la edad. Son normales. Por eso yo quiero recalcar muy bien que hay olvidos que son normales, que están dentro de la normalidad. Tienen que ver con la frecuencia, tiene que ver con la importancia, tiene que ver con el tiempo que transcurrió, tiene que ver con un evento, y por supuesto que un evento traumático, nosotros podemos tenerlo muy vívido o podemos tener un estrés postraumático o podemos bloquearlo por una defensa. Como un mecanismo de defensa y podríamos hasta negarlo. Si está bloqueado y me lo hacen recordar, ay sí, me acuerdo, si me recuerdo eso no hablemos. Eso es una cosa. La otra cosa es decir, no, eso nunca me pasó. Pero ¿cómo que no te quemaste en el incendio? No, yo nunca me quemé en el incendio. Pero ¿y cómo? ¿Las quemaduras que tenés en el brazo? No, eso fue de chiquito, cuando se me cayó una olla de agua hirviendo que mi mamá estaba haciendo.
Claro, obviamente. O en el caso de los... Fabrica otra historia en lugar de eso. En el caso se ve eso también mucho en el caso de los niños abusados, que de adultos descubren que fueron abusados porque eso se tapó, quedó ahí. Generalmente suele suceder de adultos cuando hay una escena similar. O un hecho traumático. La persona quizá tiene una vida normal, tiene novio, se casa y no sé, y una noche de boda se salta aquello que quedó bloqueado. Esto es muy común. Sí. O al tener un hijo, si fue abusado por una familia. Ahora es increíble cómo el cerebro puede... El cerebro tiene esa característica. Y algo que ustedes seguramente escucharon ya, que es la plasticidad. Nuestro cerebro es plástico, es flexible, es adaptable. Por eso la normalidad, según inclusive el DSM, dice que la persona normal es una persona adaptada a su medio. ¿Por qué? Porque adaptó cognitivamente, físicamente, se adaptó al clima cuando se mudó, se adaptó al nuevo horario cuando viajó en avión, entonces se adaptó. Por eso es muy importante saber que esa adaptación es parte de la normalidad. Y después también tiene como una alarma interior, porque en el caso así de los abusos o de experiencias traumáticas que se taparon, no sé si lo voy a decir mal, pero creo que se llama border door o line door, que es como un momento cuando se despierta la persona en la mañana que tiene una sensación de sueño recurrente, un sabor, un aroma o un algo, y como que viene toda la mente y ya cuando se levanta lo olvidó. Sí, totalmente. Es impresionante. Yo tenía una compañera en counseling, Es increíble. una compañera en counseling que relataba algo muy interesante y era el olor de cuando abría el placar de su abuela. Claro, y quedó las huellas némicas. Quedó eso justamente en su cerebro. Nunca me voy a olvidar porque relataba tan vívidamente el abrir de la puerta, las puertas, porque hacía este movimiento, cómo era el color, cómo era el crujido, fíjense todas las sensaciones y el olor. Entonces, si había algo similar a eso, todo lo relacionaba si era similar al olor del placar de la abuela. Era un olor a viejo, lo definía perfectamente. Ahora, esto es memoria emotiva, memoria episódica también, porque ese episodio quedó en su memoria. ¿Qué había dentro del placar? ¿Qué había afuera? ¿Cuál era el momento en que ella lo abrió? ¿Qué se encontró? ¿Quién la descubrió? ¿Quién? Todas estas cosas hay que reconstruir y darse cuenta de que hay un motivo. El cerebro es muy inteligente. Entonces es fundamental entender que por algo tenemos estas sensaciones. Los sentidos. Muy bien. Tenemos entonces los sentidos normales. Fíjense cómo es la queja del olvido normal. Cuando nosotros tenemos un paciente o un consultante o alguien que se queja de que se olvida, es muy probable que el paciente se preocupe y el familiar diga, es una pavada. Ahora, esto es un olvido normal generalmente, cuando los familiares son conscientes o cuando el counselor le hizo un mini mental y puede decir, bueno, esto es normal. Pero el paciente se preocupa. Por eso es que no importa que el paciente se preocupe, como decíamos antes. ¿Cuánto tienen? ¿40, 45, 50? ¿Se preocupa? Bueno, vamos a hacer algo para que no se preocupe. Porque con lo que le dice el familiar, no es nada, no pasa. O sea, no. Ahora, si un profesional se lo dice, verdaderamente el paciente no se preocupa. ¿Se entiende? Por eso es que la queja en el olvido normal tiene estas características. Ahora, fíjense ustedes. Vamos al olvido patológico. Habitualmente, cuando hay una persona que tiene un olvido patológico, no viene sola, viene con alguien que lo acompaña. Porque los familiares o los amigos piensan que algo tienen que saber sobre esa persona. Detectaron algo. Se dan cuenta que algo le pasa y el familiar quiere saberlo. Y ya muchas veces cuando viene el paciente, lo que hace es el familiar acompañarlo para que no venga solo. Porque muchas veces cuando llegan a la consulta ya llegan con dudas.
Y no, viajar solo ya no viajo, no. No, mejor que me acompañen, así de acá vamos a tal lado. Y entonces todas esas excusas que se ponen como para no venir solo. Inclusive compran algo, no sé, al que lo acompaña, a mí me ha pasado. Aún en taxi, pero el remis viene. Y yo digo, no, viene a acompañarme, no, porque me dijo, si vos me acompañás te pago el remis. Y yo dije, bueno, así no perdemos tanto tiempo. Claro, pero ¿por qué lo hace? Porque verdaderamente cree que hay algo que está fallando en su cerebro. Y además como que no confía en que él pueda recibir una evaluación solo. Sí, ¿no? el familiar quizás no confía. Claro, él tampoco. el familiar no Después no confía. se va a acordar lo que me dijiste. Claro, también, sí, pasa por eso. Vos venís y entrá conmigo, te dicen, ¿viste? No, entra solo. Dificultad en recordar datos importantes, como decíamos recién, no es algo poco importante. Decime el número de tu casa. Entonces, es un dato importante. Dificultad de recordar eventos recientes. Y hace mucho que no vamos a lo de la tía Tota. Pero si fuimos la semana pasada, mamá. ¿Qué la semana pasada? Hace un montón que no vamos. Pero fuimos la semana pasada. No, vos me estás diciendo en broma porque no me querés llevar. Y esto es un evento reciente. Fue la semana pasada. Conservación de episodios más remotos. Yo tenía un amigo que decía, para acordarse de esto, decía, cuando hay un olvido patológico, es que la persona no graba más. Tiene el disco rígido lleno. Por lo tanto, todo lo que está guardado en el disco rígido lo recuerda, pero lo que entra no hay lugar para guardarlo. Los episodios recientes, la memoria de trabajo empieza a fallar. Entonces, esta memoria, o working memory, esta memoria empieza a fallar. La memoria reciente empieza a fallar. Sin embargo, la memoria episódica, aunque sea remota, se acuerdan. ¿Se acuerdan de esa película que dice, en el año 34, cuando veníamos de Italia, en el año 34, decía siempre, ¿no? ¿Quién era Pepe Soriano? Decía en una película. Decía, siempre se acordaba del año 34. Pero no se acordaba del 31. Y mezclaba la mayonesa con el flan y se lo comía junto. Entonces había perdido esto reciente, sin embargo aquello otro lo recordaba perfectamente. Yo me acuerdo de un paciente que me relató cómo se salvó en la guerra cuando tuvieron una bomba cerca. Sus amigos, sus parientes murieron y él estaba detrás de un pilar, de una pared. Y contaba vívidamente cómo lo recordaba. Eso no se olvida más. Se puede tener todo el Alzheimer que quiera, pero ese recuerdo, esa conservación del episodio remoto no se olvida más. Olvidan la situación completa, como decíamos recién, no fuimos a otro lugar. Todo completo, una escena de la película completa, y hasta te dio la película entera. Se lo olvidan. Se vuelven reiterativos, esto es muy común. No se acuerdan. Claro. Por varias cosas, hay que detectar si es porque no se acuerdan en esta memoria reciente o es porque causaron algo en el otro y quieren volver a causarlo. ¿Nunca les pasó de, por ejemplo, los niños cuando hacen una gracia y todos se ríen, vuelven a hacer la gracia? Claro, como algo histriónico. Claro, como pasa con las personas ancianas. De golpe dicen, le gustó cuando le conté, voy a volver a contarlo. Y uno dice, ya me lo contaste. No importa, pero quiero causar esa primera reacción que había causado en su momento. No recuerdan posteriormente lo olvidado, esto es gracioso, porque lo olvidaron y no lo recuerdan como decíamos en la primera, ¿se acuerdan? Miren, acá dice datos que no pueden ser evocados, datos que no recordados pueden ser evocados en otra oportunidad. Entonces, en el olvido normal leímos que esos datos que se olvidaron lo pueden recordar en algún otro momento. Decir, ay, ¿sabes dónde lo dejé? Claro. No siquiera no te apareció. Recordaste algo que te hizo buscar las llaves en tal lugar. Sin embargo, en el olvido patológico no lo recuerdan y no lo recuerdan más. Se borró completamente. Casi diría yo que no entró al disco rígido.
no había espacio, no había lugar. Dice después, dificultades en encontrar nombres que luego no recuperar. Entonces, muchas veces hacen esta confusión, algún episodio de confusión, pero también confusión con los nombres y con las personas. Las personas mayores, cuando viene el nieto, dice, ay, mi hijito querido, le dice el nombre del hijo. Se quedó en ese momento, en ese tiempo, cuando su hijo era pequeño. Entonces, acá entendemos que hay una dificultad en encontrar nombres o en encontrar caras, y esto no lo recupera. Vos decís, pero no, abuela, no es tu hijo, es tu nieto. Ay, qué hacecito, mi nene, qué lindo. ¿Trajiste el triciclo? Pero no se da cuenta, es otra cara, es otra ropa. No, se quedó clavado en ese lugar. Algún episodio de confusión en la calle o de desorientación, esto lo hablamos antes, impresiona la baja función intelectual con la función de referencia. Entonces, si una persona hacía cálculos matemáticos, jugaba al sudoku, pero tiene un olvido patológico, es muy probable que haya cosas que se olvidan. Quizás el funcionamiento de cómo se hace el sudoku. Vamos, números. O puede una serie de números y las puede decir de a uno, pero no puede decir 124.312. Dice 1, 2, 4, 3, 1, 2. Porque los números los reconoce, pero no la función intelectual. Y como esto, todo lo que implica la función intelectual, todas las funciones, son mucho más que recordar un número o recordar una cara. Las funciones intelectuales son mucho más. En el olvido patológico, los test marcan cada una de estas cosas. Cada una de estas cosas. Por eso es que hay test que tienen que ver con lo manual, con las funciones motoras, con las funciones ejecutivas, con las funciones de atención, con las funciones de memoria en cada una de las memorias. Primer, episódica, todo tipo de memoria, retrógrada, merógrada, working memory, todo tipo de memorias se analizan a través de test. Algunos son test que se hacen a mano, otros son con preguntas, otros son haciéndole escribir, otros son en la computadora, depende. Hay test proyectivos, test psicométricos, pero miren todo esto. Cada uno elegirá una batería de test, eso lo vemos la próxima semana. Preguntas hasta acá. Así no hablo tanto. No sabría cómo decirte esto, pero viste cuando hablamos así de demencias que también tienen que ver con la depresión, como vimos otra vez, con algunos tipos de demencias, viste cómo se dice a una persona, pero pone voluntad, ¿no? Es como que hay, no sé si es como el huevo o la gallina, ¿no? La gente cree que porque no pone voluntad es que no están saliendo las cosas. Pero también podría pasar que haya un aspecto depresivo que haga que baje la voluntad y se pierda el ensayo cognitivo. Por supuesto. Por eso que eso también se mide con test. Dentro de la batería se hace un test de detección, sí, claro. Y además, es muy importante entender que hay cosas que con la voluntad alcanzan y hay cosas que no. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque si hay deterioro cognitivo, hay deterioro cognitivo. Sí. Le ponga voluntad o no le ponga voluntad, el deterioro cognitivo está. Si hay un Alzheimer, el avance está. Para lo que necesitamos voluntad es para la rehabilitación cognitiva. Claro. Entonces digo, ¿quién tiene que tener esa voluntad? Primeramente, el acompañante. Que le tiene que decir, dale, vamos a hacer esto. Bueno, juguemos este juego juntos. Bueno, mira, te ayuda a hacer rompecabezas. O vamos a la computadora que te enseña un nuevo juego o un nuevo programa, o el profesional le va dando. Dice, mira, esto lo tenés que hacer para la semana que viene y me tenés que devolver este CD. Entonces lleva el CD y cuando viene, si no lo hizo, lo hace en el consultorio. Lo tiene que hacer. Si no le pone voluntad, porque no vive con nadie, porque nadie le ayuda, lo que sea, lo tiene que hacer en el consultorio. Pero eso, para eso sí funciona la voluntad. Que si sumamos al deterioro cognitivo la depresión,
necesitamos sí o sí una medicación que le ayude a levantarse un poco, aunque sea de la depresión, para poder tener voluntad para hacer eso. Entonces, quizás no es una depresión tan grave, No, pero sí se deja. que merece, pero necesitamos que esa medicación le ayude a poder trabajar y proponerse cierto horario y hacer cierto ritmo y a levantarse como se tiene que levantar. Entonces uno le puede decir, mira, yo te presto este despertador puesto, combinamos una hora, a las 4 de la tarde. Todos los días, a las 4 de la tarde va a sonar. Así que sería como que estimular la voluntad es una herramienta de prevención. Si no, a las 4 de la tarde yo duermo la siesta, no me haga esto, toda. Bueno, mira, vamos a hacer esto, ¿a qué hora te levantas? Y yo me levanto a las 8. Bueno, mira, yo te lo pongo a las 9. Entonces vas a hacer la mitad a las 9 de la mañana y la otra mitad a las 9 de la noche. Entonces este despertador va a sonar siempre a las 9. Y después de hacer eso, cenás, te vas a dormir. O cenás antes de las 9 para irte a dormir después. Pero tenés que hacer en dos partes los ejercicios para que sea más liviano. Algún estímulo hay que darle. Tiene que tener la obligación, si está deprimido, tiene que tener la obligación porque voluntad no tiene.